Somos la voz que clama en el desierto. Arrepentidos y convertidos. El reino de los cielos ha llegado. Gloria a Dios, Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos, en esta poderosa mañana. Saludamos a cada uno de ustedes, aleluya, gloria a Dios, con un fuerte, gloria a Dios, rápidamente. Gloria a Dios, damos gracias a Dios porque nos permite una vez más estar en este lugar, en esta plaza central de Magdalena y Tibucá, para llevar el consejo de la palabra para todo aquel, gloria a Dios, que tenga oídos para oír, que oiga, gloria a Dios, siempre, primeramente, gloria a Dios, a todo aquel que se llama cristiano y luego a todo aquel, gloria a Dios, que tiene oídos para oír, como dice la palabra, que oiga, gloria a Dios. Pero primeramente a la casa, aleluya, gloria a Dios, a todo aquel que se llama iglesia. Como cuando Dios envió, aleluya, gloria a Dios, a predicar a sus discípulos, aleluya, y les dijo que no fueran por camino de gentiles, ni le predicasen a nadie, gloria a Dios, sino absolutamente al pueblo, gloria a Dios, de Israel. En aquel entonces, ahora primeramente llevamos el mensaje a la iglesia y luego a todo aquel, gloria a Dios, que la palabra es de bendición. Padre, gracias una vez más por este tiempo, este privilegio, esta oportunidad que tú nos permites estar en este lugar, en esta plaza central de Magdalena y Tibucá. Gracias, Dios mío, Padre amado, glorifícate, que tu palabra corra, Dios mío, y haga la obra para la cual tú le envías. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Dios mío, haz la obra en la vida de ese hombre, en la vida de esa mujer, Dios mío, Padre amado. Tu palabra dice que el evangelio es poder de Dios, y Él es el que tiene el poder, Dios mío, de la gloria para hacer la obra en la vida de ese hombre y en la vida de esa mujer. Gloria a Dios, Padre, de santo libertad, Dios mío, Padre, sea atado y sujetado todo espíritu del diablo que no te honre, todo principado, poderío, autoridad, gobernante, potencia, hueste espiritual de maldad en las regiones celestes. Que tu palabra pueda caer en buena tierra y lleva fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Rápidamente nos vamos a la escritura, a Romanos capítulo 1, versículo 15, aleluya, y 16, gloria a Dios. Como está escrito, la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Y por eso es que Dios envía a los predicadores, a los pregoneros de justicia, aleluya, para que si haya algún sabio, dice la palabra, que la sabiduría que lame en las plazas, en los principales lugares de reunión, en los lugares, aleluya, gloria a Dios, donde pueda haber gente que oiga la sabiduría de ella y puedan atenderla. Así que Dios siempre va a enviar a esos hombres y a esas mujeres, aleluya, a predicar la palabra. Quiere el pueblo oír o no, Dios siempre los va a enviar, porque Dios en aquel día le va a decir: yo envié a un predicador. No tendrás excusa, amado amigo y hermano, de que no oíste. Gloria a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. La palabra de Dios la leemos siempre dando honra y gloria a los tres que dan testimonio en los cielos. En el nombre del Padre, Jehová Dios de los ejércitos, en el nombre de Jesús, el Hijo del Padre, y en el nombre del Espíritu Santo, el Consolador, a quien el Padre envió en nombre de su Hijo Jesús. La iglesia amada, fiel y verdadera dice amén. Dice su letra, mira bien, Romanos 1, versículo 15 y 16. Dice así: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Mira qué terrible. Amados hermanos y amigos, en el evangelio de Dios, aleluya, cabe resaltar
que el evangelio, dice la escritura, aleluya, que es poder de Dios. El evangelio no es religión. Mira qué terrible. El evangelio no es una religión muerta. No, aleluya, gloria a Dios, es una religión calmada. El evangelio, aleluya, gloria a Dios, dice la palabra que es poder de Dios para salvación a todo hombre sobre la faz de la tierra. Dice la escritura, al judío primeramente y también al griego, a todo aquel que tenga oídos para oír que oiga. Si quiere ser salvo, el evangelio tiene el poder, Sahayama Sama, para salvar. Mira qué terrible. Entonces, sabiendo que el evangelio es poder de Dios, dice la palabra, gloria a Dios, aleluya, que el esclavo es liberto de su pecado. En el antiguo, aleluya, pacto dice la palabra que el pueblo gentil estaba alejado de la ciudadanía de Dios, de la ciudadanía celestial. Pero cuando el nuevo pacto vino, dice que lo viejo, aleluya, gloria a Dios, caducó. Y en el nuevo pacto ya no importa si es judío, si es griego, si es gentil, si es censita, si es libre, si es esclavo. Ahora todo hombre puede ser salvo. Le manzó a la masaba. Y es que el evangelio verdadero, el evangelio de Jesús, lo que está escrito en la palabra, no es religión, es poder de Dios. Mira qué terrible. El evangelio es poder de Dios. Pablo dice, hermanos, al principio, aleluya, nuestro mensaje, aleluya, no llegó solo en palabra o en vana sabiduría humana, aleluya, que yo vengo de graduarme del instituto, no, dice Pablo, sino que con poder de Dios, con demostración del Espíritu Santo, porque el evangelio de Dios es poder, y la iglesia de Cristo, aleluya, que predica el evangelio, se mueve en ese poder. Sahalama, mira qué terrible. ¿Ah? Oh, evangelio no es cualquiera, cristiano no es cualquiera. Le manzó a la masama. Así que mira, amado hermano, que tú me puedas oír. Yo no sé dónde tú estás, yo no sé qué evangelio tú sigues, pero la palabra dice que el evangelio verdadero, que es para salvación, es poder de Dios. Le manzó a la masama. Pero Gálatas 1, 6 al 10 nos dice Pablo que muchos ahora hoy en día predican un evangelio diferente. Le manzó a la masama, un evangelio muerto, un evangelio seco, un evangelio vacío, un evangelio, aleluya, que no tiene poder. Sahalama, mira qué terrible. ¿Ah? Pero el evangelio verdadero tiene poder de Dios. El evangelio verdadero no es religión, es poder de Dios. Gálatas 1, 6 al 10, Pablo nos dice, aleluya, gloria a Dios, que muchos vienen predicando un evangelio diferente, predicando a un Jesús diferente, predicando a un espíritu diferente, predicando a un Padre diferente. Ahora vemos como evangelio mandamientos de hombres, doctrinas de demonios. En nuestros días vemos evangelio, el evangelio del yo creo, el evangelio del yo pienso, una Biblia a mi manera, una Biblia que dice la palabra, escrito está, pero el hombre dice no, yo creo, yo pienso. Si ese es tu evangelio, ese es un evangelio muerto. Pero el evangelio de la palabra, dice la escritura, que se predica que en Cristo Jesús hay salvación para arrepentimiento y para perdón de pecado. Sama la basoja llama. Ah, o sea que el evangelio, Jesús comenzando, aleluya, en el principio del ministerio de Jesús, dice la palabra que venía predicando, aleluya, gloria a Dios, y decía, arrepentidos y convertidos y creer en el evangelio verdadero, el evangelio que es poder de Dios. Lo primero que llama al hombre es al arrepentimiento y al convertimiento verdadero, y no a creer a mandamientos de hombres y a doctrinas de demonios, sino a creer. Escrito está, Jehová dice, Jesús dice, el Espíritu Santo dice, la Biblia dice. Ese es el evangelio de poder. Ese es el evangelio de Dios, que envió a su Hijo para traerlo al mundo, para traer salvación a todo el mundo en esta tierra.
Ese es el tema de esta mañana. El evangelio verdadero no es religión. El evangelio verdadero es poder de Dios. ¿Ah? O sea, Pastor Santiago, que hay evangelios en la tierra inventados por los hombres. Evangelios solo hay uno, dice la palabra. Pero muchos se han inventado un falso evangelio. Un evangelio que no salva al hombre. El hombre sigue con el cigarro en la mano, con la caguama en la mano, con el arma en la mano. Aleluya, en su fornicación, en su adulterio. Pero cuando viene el evangelio verdadero, ese hombre y esa mujer, el borracho deja de ser borracho. El pandillero bota la pistola. Ahora Dios le pone una Biblia al borracho. Ahora Dios le pone una Biblia en la mano al pandillero. Ahora el homosexual y la lesbiana. El homosexual dice, ahora yo soy hombre. La lesbiana dice, yo soy mujer. Un día fui engañado por el diablo. Le manzó jalaba sama. En el evangelio verdadero hay libertad para el cautivo, hay liberación para el oprimido, hay sanidad para el enfermo, hay salvación para el perdido. En el evangelio verdadero. ¿Ah? No te vayas a dejar engañar, amado amigo, hermano, de que esta es la verdad. Estamos en la iglesia verdadera y vos seguís como el diablo, pecando, haciendo y deshaciendo. No, ese no es el evangelio. En el evangelio verdadero hay un cambio. Porque cuando conoces el evangelio, crees el evangelio, crees la palabra, crees a Jesús, hay un antes y hay un después. Recuerdo que cuando yo era vago en el mundo, aleluya, visitaba la iglesia, no importa, hay evangelio que aunque se llame cristiano, pero no hay poder. Hay muchas religiones, no solo católicas, sino también cristianas, donde no se mueve el poder, donde no hay mover del Espíritu Santo. Una iglesia, dice la palabra, sin Espíritu Santo está muerta. Así como el hombre sin espíritu está muerto, así también una iglesia sin espíritu está muerta. Ceja llama. Mira qué terrible. Oh, no nos dejemos engañar, hombre, cristianos. Le hablan los cristianos primeramente, y luego todo aquel que se llama cristiano, católico, lo que sea. Yo no puedo hacer acepción de personas. El mensaje es para todos. La salvación va para todos. Todo aquel que quiere ser salvo hoy puede echar mano a la patria celestial, puede creer el evangelio. Tiene que arrepentirse. Eso es lo primero que demanda el evangelio verdadero. Un arrepentimiento de corazón. Y luego creer la palabra, obedecerla y ponerla por obra. El evangelio verdadero no es religión. El evangelio verdadero es poder de Dios. Amados hermanos y amigos, dice la palabra que cuando Jesús vino comenzando en su ministerio, después que Juan, aleluya, vino para preparar el camino del Señor y para, aleluya, gloria a Dios, aleluya, profetizar y predicar acerca de aquel que vendría después de él, Juan Bautista decía, después de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar ni encorvado la correa de su calzado. Este es antes que mí, pero yo vengo primero antes que él para anunciar, le manzó jalama sama. Todo lo que Juan Bautista predicó acerca de Jesús era verdadero. Sama, ¿no? Mira que todo lo que Juan Bautista predicó de Dios, mira, todo se cumplió. ¿Ah? Porque el evangelio es la verdad. Hay un evangelio, Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, el canon está cerrado, está sellado. En Mateo 1:1, Apocalipsis 22:21 nos relata, aleluya, lo que Jesús predicó. Lo que Jesús predicó, predicaron los apóstoles, predicaron los discípulos, predicamos ahora las cartas que le fueron reveladas a Pablo, a Pedro, los libros, aquellos libros. Ahora predicamos esa palabra para que haya una palabra que lleve vida al hombre, lleve libertad, lleve liberación, lleve salud. Dice la palabra que después que Juan comenzó a predicar, empezó también las multitudes a venir y venían a él, dice la palabra, gloria a Dios, aleluya, al río Jordán, al desierto, para ser bautizados por él en el río. Dice la palabra que un día venía de aquel que Juan había predicado, de aquel que Juan había profetizado, allá venía caminando, y siento un poder, decía Juan Bautista, allá viene, y les digo, dijo Juan Bautista, que en medio de vosotros hay uno, gloria a Dios, es el ungido de Dios,
ese es el enviado del cielo. Yo bautizo en agua, pero este que está en medio de vosotros, Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él limpiará su era, su aventador está en su mano. Sahalama. Dice la palabra que llegó Jesús y le dijo: Juan, he venido para cumplir la palabra, debes bautizarme. Juan le decía: no, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Cómo vienes a mí? No, le dijo Jesús: Juan, es necesario que obedezcamos la palabra, hagamos justicia. Y dice la palabra que Juan le bautizó, le manzó a la masama. Después que Juan le bautizó, dice la palabra que Jesús salió del agua, y dice que Juan vio abrirse el cielo, y dice la palabra que vio descender al Espíritu que en forma corporal de paloma vino, aleluya, gloria a Dios, sobre Jesús. Y una voz del cielo del Padre Celestial habló y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y dice la palabra que Dios, después que bautizó a Jesús, Juan en agua, Dios bautizó a Jesús y lo ungió con el Espíritu Santo y fuego. Ese es el evangelio, un evangelio de poder. Un evangelio que dijo Jesús que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, o sea, no en la carne. Entonces era necesario que Jesús también fuera ungido. Jesús dijo: de la bebida que yo he, aleluya, participado, ustedes también participarán. Jesús dijo: del vaso que yo he bebido, ustedes también beberán. Así como me ungió mi Padre, también a ustedes los va a ungir, dijo Jesús, para que caminen en ese poder. Mira qué terrible. Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo. Dice la palabra que entonces el Espíritu Santo llevó a Jesús a ayunar al desierto 40 días y 40 noches. Y mientras estaba ayunando, allá el diablo lo tentó. Dice la palabra que vino él el tentador. Entonces, después que un hombre viene a Cristo, ahora el primer paso en el evangelio es arrepentirse, es convertirse, es creer al evangelio, es dar frutos dignos de arrepentimiento. Ahora ese hombre va a pasar las aguas bautismales. Luego de esas aguas bautismales que simbolizan muerte, sepultura y resurrección, ese hombre viene y va a ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego, para que camine en el poder, para que tiemble Satanás, para que tiemblen los demonios. Sahalama. Dice la palabra que ahora Jesús fue al desierto para ayunar 40 días y 40 noches, guiado por el Espíritu Santo, guiado no por la carne. La carne no te va a guiar a orar. Mentira. Cristiano que me puedas oír, la carne no te va a guiar a orar. La carne no te va a guiar a ayudar. La carne es enemiga de la santidad. La carne no te va a guiar a la obediencia y a la santidad. La carne es enemiga del orden de Dios. La carne es enemiga de la palabra. Por eso es que el hombre y la mujer debe ser nacido del Espíritu Santo. Mira qué terrible. Dice la palabra entonces que Jesús vino del desierto envuelto en el Espíritu, y empezó su ministerio y decía: arrepentidos y convertidos, el reino de los cielos se ha acercado. Le manzó a la masama, creer en el evangelio. Le manzó a la masama. Dice la palabra que los enfermos eran sanados. Dice la escritura que los endemoniados eran libres. Dice la palabra que los cautivos y los oprimidos eran libertados. Sahalama. Ese es el poder del evangelio. ¿Cómo que sos cristiano y sos borracho? ¿Cómo que sos cristiano y estás endemoniado? Eso no es ser cristiano. Si cuando vienes a Cristo eres libre de toda atadura, eres libre de toda maldad. ¿Cómo que sos cristiano y corres al doctor? Dice la palabra que en los tiempos de Jesús y la iglesia primitiva, los enfermos salían corriendo de los hospitales, corrían a donde está Jesús. Ella ya está en la plaza central y iban donde Jesús, y dice que eran sanados. Dice que el evangelio es completo, hombre. El evangelio es completo. En el evangelio estamos completos. Sama tu soja la masama. Mira qué terrible. Para todos hay salvación en el evangelio. El evangelio es completo. Mira qué terrible. No importa si está viejito, viejita, joven, adulto, anciano. La salvación es para todos.
Dice la escritura que Jesús dijo: el Espíritu está sobre mí, por lo cual me ha enviado Dios a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos, a liberar a los oprimidos, a libertar a los que están en prisiones ocultas y a predicar el año agradable del Señor. Mira qué terrible. Ese es el evangelio verdadero. Un evangelio de poder. Dice la escritura entonces que después que se oían estas maravillas, después que Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, Juan oía la fama de Jesús. Lucas 7, 18 al 23. Juan, aleluya, oía la fama de Jesús. Y dice que envió a uno, gloria a Dios, de sus discípulos. Lucas 7, 18 al 23. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había, aleluya, de venir o esperamos a otro? En esa misma hora, dice la palabra, que Jesús sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y decir saber a Juan lo que habéis, aleluya, visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Mira, qué terrible. Dice la palabra que Juan envió a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Dice la escritura que ahí mismo Jesús le demostró el poder del evangelio a aquellos hombres, para que le fueran a decir a Juan: mira, Juan, llegamos donde aquel hombre, lo que vos predicaste y profetizaste de él era cierto. Fíjate que los enfermos eran sanados, los endemoniados eran libres. Le manzó a la masama, un poder terrible que se mueve cuando ese hombre hablaba, cuando ese hombre predicaba. Le manzó a la masama. Juan quería estar seguro de que aquel, él era el enviado, pues Juan había dicho: es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Jesús demostró el poder del evangelio para que viera Juan que Jesús era el verdadero. Ese es el evangelio. En el evangelio de Jesús, donde en una iglesia verdadera, hablo de la iglesia verdadera, se predica el verdadero evangelio, hay sanidad para el enfermo, hay libertad para el cautivo, hay liberación para el oprimido. No le va a decir: vaya al doctor. No, aquí hay sanidad. Venid a las aguas, dice la palabra. Venid y comprar vino y leche sin dinero. Aquella viuda, aquella mujer del flujo de sangre, dice la escritura que todo lo había gastado en los doctores y le iba peor. Dice que iba peor la enfermedad, nada se curaba, nada se sanaba. Dice la palabra que entonces tocó el borde del manto de Jesús. Decía esta mujer: si tocar el borde de Jesús seré sana. Óyeme tú que estás enfermo, en el verdadero, una enfermedad de muerte. No importa la enfermedad que sea, mira, eso es basura delante de Dios. En Dios hay verdadera sanidad. No importa la enfermedad, Dios te puede sanar, porque el evangelio es completo. Yo predico un Jesús de poder, yo predico un espíritu de poder, yo predico el evangelio de poder, donde el enfermo es sanado, el endemoniado es libre y el cautivo es libertado. Mira qué terrible. O sea que si yo soy borracho, si yo recibo esa palabra y acepto a Jesús, voy a dejar de ser borracho. Así es, hombre. No, pero yo he luchado toda mi vida con esta borrachera. Yo he luchado toda mi vida con este pecado.
pecado, no lo he podido dejar. Pues ven al Evangelio. El Evangelio te va a dar poder, porque en el Evangelio verdadero hay poder para vencer, hay poder para salir en victoria. Y dice la palabra que los discípulos fueron a darle la noticia a Juan. Y aquella mujer, aleluya, gloria a Dios, del flujo de sangre, fue sanada porque creyó. Mira el poder de la fe. El poder de la fe en el Evangelio verdadero. Esa es la fe. Si puedes creer, dice la palabra, al que cree todo le es posible. Por eso el Evangelio es por fe. Porque no me avergüenzo, decía Pablo, del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. No me voy a avergonzar de predicar la verdad, de andar una Biblia en la mano. Avergüéncese el borracho de su cerveza, avergüéncese el pandillero de su arma, avergüéncese el amigo católico de sus ídolos, avergüéncese el cristiano, el religioso de su vanidad, de su evangelio pagano, donde no hay poder de nada. Pero yo voy a sentirme honrado, aleluya, voy a levantar bandera en victoria de que el evangelio verdadero es un evangelio de poder. Y yo le digo al brujo, hay salvación para ti en Jesús. El brujo me puede decir, no, pero es que yo he hecho pacto con el diablo. Mira, yo he hecho tanta cosa. Yo he invocado demonios, he invocado principados, a Changó, a Zarabanda, que eso lo reprenda. Mira, cualquier diablo que hayas invocado, si tú hoy te arrepientes, tú puedes ser salvo. No importa, le manzó a la masama. No le creas la mentira al diablo. Dios te quiere salvar. Dice la palabra que cuando aquellos hombres predicaban la verdad, dice que hasta los brujos venían y traían los libros de brujería, de ocultismo, los libros negros, aleluya, gloria a Dios, y los trajeron delante de los apóstoles, y había una gran inversión como de 150,000 en dinero, y trajeron aquel montón de libros y le trabaron fuego. No, es que estos libros están ritualizados, a estos libros no se les puede trabar fuego. Me decían mentira, mira, escupo y pisoteo esa basura. La Satanás está bajo la planta de los pies de Cristo, bajo la planta de los pies del evangelio de poder, bajo la planta de los pies de Aisahalama Sama, de ese cristiano verdadero, de esa cristiana verdadera que camina en el poder. Samansohalama. Mira, no le creas las mentiras al diablo, hombre. Satanás te ha dado mentiras, que te ha dado poder. Mentira, mentira, hombre. Satanás te ha engañado para llevarte al infierno. En el verdadero evangelio, el brujo deja de ser brujo. Dice el brujo, dice la divina, dice la hechicera, yo conocí un poder, pero este poder que ahora he conocido es mayor. Sí, es que el poder de Dios, ay, Sahalama Sama, es mayor que el poder del diablo. El poder del diablo es un poder limitado, pero el poder de Dios es ilimitado. Satanás ya fue vencido, Satanás ya fue derrotado. Eso lo venció en la cruz del Calvario. Sahayama. El brujo y la bruja que ya trabajó a ese cristiano y a esa cristiana, tiene que saber que ese cristiano no es juguete de él. Tiene que saber que ese cristiano y esa cristiana es un verdadero hijo de Dios, que camina en el poder del Espíritu, que vive el evangelio de poder. Vergüenza es que el brujo ya trabajó a ese cristiano y a esa cristiana y ahora está en pecado el cristiano. Esos no son cristianos, hombre. El brujo y la bruja sabe bien que contra un verdadero cristiano nunca va a poder. Mira, por si me está oyendo ahí algún brujo, alguna bruja por ahí, mira, y el evangelio verdadero de poder hay revelación. Yo sé que por ahí me está oyendo un brujo o una bruja. Dios le está hablando, no es el predicador, no es el predicador. Así te dice Jehová, hombre, no es el predicador. Yo soy el que le pongo palabra en la boca. Yo soy el que te estoy hablando, porque yo te quiero salvar. Le manzó a la basaba. No ponga la mirada en el hombre, pon la mirada en Jehová, pon la mirada en mí. Mira qué terrible. Ese es el evangelio de poder. Brujo, bruja, hoy puedes ser salvo. Ya recibiste el mensaje, ya Dios te habló,
ahora está en ti. ¿Qué vas a hacer? El predicador es responsable cuando ya dio el mensaje. Cuando el predicador del mensaje queda libre, ahora es responsabilidad de ese hombre y de esa mujer que oyó el mensaje. Le manzó a la masama. Y dice la palabra que Juan fue a donde, aleluya, los discípulos de Juan fueron de regreso con él y le dijeron: mire, ese hombre, ese es el escogido, ese es el enviado de Dios, ese es el Hijo de Dios, ese es el Mesías prometido, no hay dudas. Le decían: Jesús, aleluya, sabemos que todo lo que haces no lo pudieras hacer si no está Dios contigo. Ningún hombre se va a mover con ese poder si Dios no está con él. Le manzó a la masama. Aún la gente, aleluya, quedaba convencida de que aquel hombre no era un hombre cualquiera, era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Le manzó a la masama en medio de esta tierra. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es que en el evangelio verdadero, amado amigo y hermano, ahora tú puedes ser hijo de Dios. Se manzó jalama. El evangelio no es religión. El evangelio no es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Mira qué terrible, perdón. El evangelio es poder de Dios. Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Escucha bien. Dice la palabra: y les dijo Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mira, eso es lo que debemos hacer ahora. Todo el que se llama cristiano y cristiana, católico, lo que sea, si de verdad está en el evangelio verdadero, pues debe ir por las plazas, debe ir por las calles, debe ir por las casas, debe ir, aleluya, en la congregación, en el templo, y predicar el evangelio verdadero. Esa fue la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No es predicar mandamientos de hombres ni doctrinas de demonios, es predicar el evangelio. Que en Jesús hay salvación, arrepentimiento y perdón de pecados. Ese es el comienzo. Eso es lo que se le predica a aquel, para que venga Jesús. Ya una vez que ese hombre y esa mujer vino a Jesús, ahora empieza a ser apacentado y a ser pastoreado a través de un pastor con toda la palabra, y empieza a comer y empieza a fortalecerse, porque la palabra es el alimento del hombre espiritual. La palabra es el pan del cristiano. Un cristiano que no lee la Biblia es un cristiano muerto. Un cristiano que no come palabra, le manzó a la masaba, es un hombre esclavo del pecado. Mira qué terrible. El evangelio verdadero es un evangelio de poder, hermano. Mira qué terrible. El evangelio verdadero es un evangelio de poder. Mira, no mandamientos de hombres ni doctrinas de demonios. Y predicar el evangelio a toda criatura, a todo hombre sobre la faz de la tierra, sin hacer acepción de personas, porque hacer acepción de personas es pecado. Yo no puedo venir aquí, miren, solo para ustedes, no, para todo el que tenga oídos. No, que el que pague, yo al que pague le voy a predicar. No, esto es de gratis, hombre. No, pacta, siembra, aquí tenés que dar algo. Aquí no todo es de gratis. No, el evangelio es gratis. Mira, dice la palabra que Jesús vino para predicar el evangelio a los pobres. Porque el que tiene dinero dice: yo no necesito de Dios, hombre. Mira qué vergüenza, hombre. Ese tiene dinero pero no tiene nada. El que no tiene a Dios, no tiene a Cristo, no tiene nada. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Y si tiene dinero, olvídate, mejor todavía. Su dinero lo va a usar para hacer la obra de Dios. Sus carros, todo lo que él tiene lo va a poner para hacer al servicio de Dios. No, hombre, eso es terrible, hombre. Mira qué terrible, hombre.
Todo lo que el hombre tiene, dice la palabra, honra a Jehová con tus bienes y con todas las primicias de tus frutos. Honra a Jehová con tu tiempo y con tus ofrendas. Todo lo que tienes es Dios que te lo ha permitido, es Dios que te da la fuerza, es Dios que te da la salud. ¿Hay algún enfermo? Venga al evangelio verdadero y va a ser sano. Crea la palabra. ¿Hay alguien que está atado por algún demonio? Venga Jesús, ahora va a ser libre. El evangelio verdadero. Ir y predicar el evangelio. Y ahora vamos a las plazas, predicamos el evangelio. Y ahora vamos en los buses, en las calles. Ahora estamos en una congregación, ponemos un equipo alto parlante, predicamos el evangelio. No que el pastor dice, el papa dice, el presidente dice, eso es basura aquí. Aquí es que dice Jesús, aquí es que dice la palabra. Aquí no es que dice Sabelio, aquí no es que dice Zambalat, aquí no es que dice Tobías, aquí no es que dice que es en el árabe, aquí no es que dice Naodisa la profetisa, aquí es que dice Jesús, aquí es que dice el evangelio verdadero. Samanzojalama. Mira qué terrible. Inmediatamente dice la palabra que aquellos hombres comenzaron a predicar el evangelio verdadero. Mira, comenzaron a predicar y entraban por un lado y por otro lado predicando el evangelio verdadero de Jesús. Estos se movían en el poder también. Vamos a la palabra. Entonces eso es lo que debe predicar todo pastor, todo líder, todo aleluya predicador, todo aquel que se llama cura, papa, sacerdote. Debe predicar el evangelio. Amado amigo y hermano, si no te predican el evangelio, lo que está escrito en la Biblia, no les creas. Aunque sea tu papá, tu mamá, tu tío, abuelo, abuela, el rey, el príncipe, no les creas. Tu papá no te va a salvar. Tu mamá, aunque te ame, no te va a salvar. Tu hijo, tu hija, no te va a salvar. Amigo católico, María no te va a salvar. Quien salva es Cristo, el que murió en la cruz y presentó las pruebas indubitables. Miren mis manos, dijo Jesús, aquí están las marcas de los clavos. Miren mis pies, aquí están las marcas de los clavos. Miren mi costado, ha sido traspasado. Yo morí por ti, yo morí por ti. Le manzó a la masama. No fue María, no fue José, fue Jesús de Nazaret. A él fue que lo crucificaron, a él fue que lo laceraron, a él fue que lo traspasaron, a él fue que lo molieron. A él fue que lo molieron por amor a ti. ¿Qué hombre se va a dejar matar por otro? Por amor a otro. No es fácil. No es fácil. Pero Dios, Juan 3:16, porque de tal manera el evangelio amó Dios al mundo. Ese es el evangelio, que ha dado a su hijo unigénito, su único hijo. Lo ha dado para que en sacrificio, para que muera por todo. Que ha dado a su hijo unigénito para que, gloria a Dios, que todo aquel que cree en él tenga vida eterna y no se pierda. Porque no envió Dios a condenar el mundo, sino a salvarlo y a dar su vida y rescate por todos. De él es que se predica, de Jesús, no de María. ¿Qué María, hermano? No. Jesús, Él es el Hijo de Dios. Él es el sacrificio. Él es el que murió. A Él fue que crucificaron. Y muchos cada año lo recuerdan y lo pasean por las plazas a un pichingo. Ese no es Jesús. Jesús fue el que murió. No fue María, no fue José. Fue Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Amigo Jesús, solo si me puedas oír, el evangelio verdadero dice que quien vino al mundo fue Jesús, el Hijo de Dios. Y quien murió en la cruz fue Jesús, el Hijo de Dios. Quien vino al mundo no fue el Padre. Quien vino al mundo y murió en la cruz del Calvario no fue el Padre Celestial. ¡Ey, error! El Padre Celestial envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario. Mira qué terrible. No te dejes dar error. Pablo dice, Gálatas 1:6-10, que muchos le van a predicar a un Jesús Padre. No, prediquen a un Jesús Madre también, hombre. A un Jesús Padre, a un Jesús Espíritu, a un Jesús que no es el Jesús, el Hijo de Dios de la Biblia, hombre. La palabra es semejante lámpara para que ese hombre y esa mujer se pueda perder.
Amado amigo y hermano, si a ti te dicen que el que vino al mundo y murió fue el Padre o el Espíritu Santo y no Jesús el Hijo de Dios, que han dado paja, mentira, error y engaño. Esa es la verdad. Ese es el evangelio verdadero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Ese es el evangelio, que en Jesús hay perdón y salvación para ese hombre. Mira, no es María. No que si confesas a María vas a ser salvo, mentira. Si confesas al Padre vas a ser salvo, no. Dios se le ha dado nombre sobre todo nombre a Jesús. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso es lo que se predica. Yo vengo con Biblia en mano, Biblia abierta, palabra en la boca. Todo el que quiera comprobarse aquí, hablo mandamientos de hombre o doctrinas de demonios, aquí está la palabra. Pero como lo he dicho, si no has leído ni una vez la Biblia, mejor oye, pon atención y recibe palabra. Pero no le abras la boca para decir, ¿y será que es cierto eso? No. Si no has leído la Biblia, ve a leerla, date cuenta de la verdad. Ahora vas a ser el más sabio de todos. Mira qué terrible. El más sabio de todos. ¿Qué nos dice la palabra en Marcos capítulo 15? Eso, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Vamos a ver qué nos dice. Aleluya, gloria a Dios. Lucas 24:49. Lucas 24:49. Era necesario pues, hermanos y amigos, que así como Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y fuego, como dijo Pedro y Pablo lo predicó, que Dios, el Padre Celestial, le bautizó y ungió a su Hijo Jesús con el Espíritu Santo, y tenía poder para libertar, sanar y liberar, y para dar vida a los muertos. Porque así dice la palabra, que como el Padre da vida al que Él quiere, así también Él ha dado al Hijo el dar vida al que Él quiere. Porque tal el Padre, tal el Hijo. Si el Padre es un rey, su Hijo es el rey. Si su Padre es poderoso, su Hijo es poderoso. ¿Qué cosa tiene el Padre que no sea del Hijo? Si el Hijo es el heredero de todo. Mira, Lucas 24:49. He aquí yo enviaré, dijo Jesús, la promesa de mi Padre. Vamos a leerlo desde el 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén, en Magdalena y en todo el mundo. Y vosotros sois testigos de estas cosas, les dijo Jesús. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Mira, es necesario pues que para predicar el evangelio también tengamos poder para predicarlo. Jesús les dijo, id y predicad el evangelio. Pero Jesús les dijo a los discípulos, cuando les dio mandamientos por el Espíritu, miren, no salgan de Jerusalén, le manzó a la masama. Antes, aleluya, de que venga la promesa de mi Padre, vayan a orar, vayan a ayunar, vayan a encerrarse. Le manzó a la masama, porque después de pocos días la promesa va a ser enviada. Le manzó a la masama, aleluya. Pablo, aleluya, también lo predicó. Pedro lo predicó, ayer lo predicaron, ahora lo predicamos, que para predicar el evangelio de poder hay que ser llenos del poder del Espíritu Santo. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, de mi Padre. Jesús solo, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Sí, es que el que se pierde, yo siempre lo digo que es por tonto, hombre. La palabra es la verdad. Sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido desde el poder de lo alto. Que seas investido de poder desde lo alto. Mira, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo iba a venir
La promesa que Jesús predicó, lo que Juan predicó, diciendo: después de mí viene uno, aleluya, que es mayor que mí. Él los bautizará no en agua, sino en Espíritu Santo y fuego. ¿Ah? ¿Y qué dijo Jesús? Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Así que no salgan a predicar sin que sean bautizados. Cristiano y cristiana que me oís, no importa el tiempo que llevas en el Evangelio, ¿ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo y fuego? ¿Ya hablas en lenguas? ¿Ya danzas en el Espíritu? ¿Ya dejaste, ya te dieron poder para dejar el pecado, para dejar la maldad? Ese es el poder que viene de Dios. Poder para decirle no al pecado. Poder para decirle no a la tentación, no a la obra de la carne, no a los deseos mundanos. Aunque el hombre sea tentado, el poder de Dios le dice: dile no. Mira. ¿Ah? Entonces, aquellos hombres se fueron a encerrar. Se fueron a encerrar al aposento alto. Y dice la palabra que llevaban 10 días ya de encierro y no salían de ahí. Dice la palabra, aleluya, gloria a Dios, que hacían una oración: Padre, envía la promesa en nombre de tu Hijo. Jesús dijo que Él la enviaría, porque tú vas a bautizarnos en nombre de Él. Así como dice la palabra que Jesús vino en nombre de su Padre, así también el Espíritu Santo vendría en nombre de Jesús. Le manzó a la masaba, porque al que honra, honra, al que gloria, gloria. Y así como Jesús, dice la palabra, que se humilló hasta los sumos, también Dios le exaltó hasta los sumos y le ha dado un nombre a Jesús, que es sobre todo nombre. Jesús solo. ¿Quién le dio el nombre a Jesús? No se lo dio a él mismo, hombre. Jesús solo. En el Evangelio hay liberación para ti, para ese error en el que estás. Esa venda mágica va a ser quitada, hombre. Dios quiere hacerte libre hoy. Hoy Dios quiere hacerte libre, no mañana. Hoy es el día aceptable. El mañana puede ser tarde. Muchos dijeron mañana. El mañana nunca llegó. Despertaron en el infierno. Los mató una bala perdida. Fueron en un accidente. Fracasaron. De cualquier manera el hombre fracasa en esta tierra. Hoy mujer, hoy tú puedes recibir ese poder. ¿Ah? ¿Ya creíste en el evangelio de poder? Sí, predicador, ya. Ajá. ¿Ya recibiste el poder de lo alto? ¿Y qué es eso? No, pues que Dios sí va a enviar en nombre de su Hijo el Espíritu Santo. No, mi pastor dice que yo ya lo recibí. Ya hablas en lengua, ya lanzas en el Espíritu, ya tenés poder para echar fuera demonios, ya tenés poder para orar sobre los enfermos y son sanados. No, y entonces, ¿qué poder tenés si el evangelio es poder de Dios? Saman Sojalama. Mira, no salgáis de Jerusalén hasta que no seas investido desde el poder de lo alto. Mira qué terrible. Ese es el poder del Espíritu Santo, en el que todo cristiano y en el que toda cristiana debe caminar. Porque así como Jesús caminó en el poder, todo discípulo de Jesús, todo verdadero hijo de Dios debe caminar en ese poder. A todo cristiano le hago esa invitación. ¿Ya recibiste ese poder? ¿Cuántos años llevas en el evangelio? 3, 10, 20, 15, 1000 años, un decir. Nadie dura 1000 años, pero una expresión decir. Tu pastor no te predica que necesitas el poder de lo alto. ¿Qué evangelio te predica tu pastor, tu líder? ¿Qué evangelio te están predicando? Le manzó a la masama. Pero el evangelio de Dios es un evangelio de poder, y para predicarlo hay que ser lleno de ese poder. Yo no pudiera estar aquí hoy predicando un evangelio de poder, una palabra verdadera, si Dios no me hubiera bautizado con ese poder de lo alto. No estuviera aquí. Amigos y hermanos, no estuviera aquí. El hombre sin el Espíritu Santo tiene miedo. Tiene miedo de la muerte, de la amenaza. Le da miedo de lo que van a decir. Yo en aquel tiempo era un hombre tímido. ¿Cómo me iba a parar yo aquí
nunca. Pero cuando en aquella madrugada, a rayar el alba, en aquella vigilia de poder, porque en el evangelio de poder, las vigilias son de poder, los ayunos son de poder, la oración es de poder, la prédica es de poder, todo, si lees la Biblia es de poder, todo lo que un cristiano verdadero hace en el evangelio es de poder y hace estragos al diablo. Todo lo que un verdadero cristiano hace en el mundo espiritual es un golpe duro contra las puertas del infierno. Se manzó jalama. Mira qué terrible. Ajá. Pobrecito el diablo. No, dice el diablo, si hay a quienes le tengo miedo, es a esos que caminan en el poder. No, eso sí, dice el diablo. Pero aquellos que el diablo sabe que no tienen poder, dice el diablo, no, estos no son peligros. Aquellos hombres del ayer eran peligrosos. El diablo le tenía miedo a Jesús, los demonios le tenían miedo a Jesús. Decían los demonios, en aquel hombre gadareno Jesús ha venido para atormentarnos antes de tiempo. ¿Qué tienes contra nosotros? Mira, todos los que anden endemoniados, los demonios le dicen: no oigas a ese, no oigas a ese, no lo oigas, no lo oigas, es que te está atormentando, por vos lo dice. Mira, es que vos sos católico, por vos lo dicen. No, es Dios que te quiere salvar, pero los demonios se alebrestan en el hombre y no quieren recibir la verdad, porque los demonios son enemigos de la verdad. Aquellos discípulos eran peligrosos. Dijeron aquellos gente, ya llegaron aquí, aquellos que trastornan al pueblo, ya llegaron aquí, aquellos que trastornan, ya está de vuelta ese atalaya predicando ahí en esa plaza de Magdalena, y ya todo el mundo está ahí en alerta. No, es que se habla muy duro, ese predica muy fuerte, ese no tiene temor de nada, ese que se para con poder, ese es el poder. Ay, Sajalaba Sama, el hombre de Dios se para con poder. Aquellos discípulos donde llegaban trastornaban. Mira qué terrible, había un mover terrible, porque estos no iban en su fuerza, iban en el poder. Por eso Jesús les dijo: no salgan a predicar sin que antes nos sean investidos de este poder, porque si no, los van a sacar a la carrera, porque si no, las puertas del infierno, ustedes no van a prevalecer contra ellas, sino que ellas los van a ustedes, aleluya, a destruir. Por eso la iglesia verdadera, Satanás no puede destruirla a nivel mundial. Avancemos. Hechos capítulo 1 versículo 4 al 8. Hechos capítulo, aleluya, gloria a Dios, 1 versículo 4 y 8. Mira, dice la palabra, dice así: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: hice de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mira, esa es la promesa, amado hermano que me oyes, y tú no has sido bautizado con esa promesa. Es el Espíritu Santo el otro, al Consolador. Jesús decía: rogaré al Padre para que envíe al otro, al Consolador. Porque en el reino de los cielos 3 son los que dan testimonio, y dice la palabra que estos están unidos, porque a través del Espíritu la iglesia debe ser una. Y orando Jesús le decía: Padre, que sean uno, así como nosotros dos somos uno. No estamos divididos, estamos unidos, estamos en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo pensamiento. Así debe ser la iglesia en la tierra, debe ser uno por el Espíritu. Le manzó a la masama, debe ser uno por el Espíritu, y las puertas del infierno no prevalecerán. Mira qué terrible. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia verdadera nunca. Satanás dice: hombre, ya llevo 2025 años, ya llevo 2025 años y meses, y no he podido destruir a la iglesia. No, a la iglesia verdadera, a la iglesia verdadera. El amigo católico va a decir: sí, yo soy la iglesia verdadera. No, momento. El amigo religioso va a decir: cristiano, yo soy la iglesia. No, momento. La iglesia verdadera es aquella que camina en el poder del Espíritu, aquella que ha sido llena del poder. Ay, Sahalama Sama, porque aquel que no tiene el Espíritu, dice la palabra que no es de Dios. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, en Magdalena, en Santa Lucía, en Camasca, en cualquier rincón del mundo. Ese hombre va a ser testigo del poder, porque cuando venga el Espíritu Santo y fuego y lo bautice, va a decir Sahalama Sama, se va, aleluya, gloria a Dios, a revestir en el poder y va a decir todo Dios está dentro de mí. Hermano, eso es terrible, hombre. Cristianos que me oyes, pastores, líderes, predicadores que me van a ver, no han sido llenos del Espíritu Santo, pidan el bautismo del Espíritu Santo y van a conocer el poder que nunca han conocido. Decía Bar Jesús, decía aquel Simón el mago, denme de ese poder, denme de ese poder. ¿Cuánto cuesta? Denme de ese poder, para que cuando yo ponga las manos también el bautismo del Espíritu Santo descienda. No, aquí no es con dinero, aquí no es con plata, aquí no es con oro. El que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abre. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pide el bautismo del Espíritu Santo y fuego y vas a saber qué es caminar en el poder. Todo Dios y todo Jesús su Hijo van a estar en ti en perfecta unidad por medio del bendito Espíritu Santo. El diablo tiene que correr. Hay un corito que dice que en la casa de Cornelio el pueblo descendió, aquellos hombres hablaron en nuevas lenguas, el diablo salió a la carrera. ¿Por qué? Porque donde está el poder de Dios no hay lugar para el diablo. El diablo tiene que correr, el diablo tiene que huir. La enfermedad dice, aquí no hay lugar en ese cuerpo. Porque aquí está el Espíritu Santo. Ya si estás anciano y ya Dios te quiere llevar, pues Eliseo dice la palabra que enfermó y de esa enfermedad murió. Pero eso es ya cuando Dios te quiere llevar, porque mientras no sea el tiempo de Dios, tú no te vas a ir. Le manzó a la masaba. Pero mientras estás en el mundo de los vivientes, sírvele a Dios, camina en ese poder, ora en ese poder, ora en lengua, pisotea la cabeza a Satanás. Ese es el evangelio de poder. Somos testigos aquí en Magdalena. Mi hermano que estoy oyendo la prédica es testigo. Todo cristiano tiene que ser testigo de ese poder. Y si no sos testigo todavía, pues todavía podés pedirlo. Pídelo y lo recibiréis. Dijo Jesús, ¿acaso mi Padre no dará el Espíritu Santo a todos aquellos que se lo pidan? Pidan y mi Padre se los dará. Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, ahí asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ese es el evangelio de poder. En el evangelio de poder, Dios bautiza a sus hijos con el Espíritu Santo y fuego. Mira, ahí nació la iglesia primitiva, en el aposento alto. Un número de 120 hombres estaban ahí orando, estaban ahí ayunando, estaban ahí creyendo, estaban ahí peleando. Y aquella mañana, a rayar el alba, vino el Espíritu Santo. Dice que sopló un viento recio, como aleluya, gloria a Dios, un estruendo que llenó aquella casa con la gloria de Dios. Se pusieron lenguas de fuego repartidas sobre Pedro, sobre María, sobre Jacobo, sobre Juan, sobre todos los discípulos. Sajalama Saba, ey Sahayama Sojalama. Mira qué terrible. Comenzaron a hablar en lengua, comenzaron a danzar en el espíritu. Leman Sojalama Sama. Aquellos hombres se sacudían, aquellos hombres, ey Sojalama Sama. Había un poder terrible. Amado hermano que me oye, cuando tú seas investido del poder de lo alto, vas a sentir dentro de su ser que corren ríos de agua viva. Ese es el evangelio de poder. El evangelio de Dios no es religión muerta. Pastor Santiago, sí. En mi congregación no se mueve el Espíritu Santo. ¿Y qué iglesia es esa entonces? No, pero nosotros somos iglesia. La iglesia verdadera fue ungida con el Espíritu Santo en el aposento alto.
Los gentiles que se convirtieron fueron ungidos en la casa de Cornelio con el Espíritu Santo. Todos, dice la palabra, que en la iglesia primitiva eran bautizados con el Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo que te llamas cristiano y no has sido bautizado con el Espíritu Santo? ¿En qué evangelio estás? Hablo del verdadero Espíritu Santo, porque hay un espíritu de error, hay un espíritu de demonios. Hablo del verdadero Espíritu. El Espíritu Santo, Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu Santo, dice la palabra que Él convencerá de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos guía a la verdad de la palabra, a toda buena obra, a toda verdad y a toda justicia. Él convence al hombre de su pecado. Él convence al hombre, dice la palabra, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás ya fue juzgado, hombre. No le tengas miedo a Satanás. Mira qué terrible. Hay poder en el nombre de Jesús. Mira, dice que aquellos hombres fueron llenos del poder del Espíritu. Danzaban en el Espíritu, hablaban en lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Ya experimentaste, amado hermano que me oyes, no voy a hacer excepción de personas. Amado hermano en Cristo, ya experimentaste tú que es recibir ese poder, que es hablar en lenguas, que es danzar en el Espíritu, que es predicar con unción, que es predicar con autoridad, que es predicar bajo la guía del Espíritu. Ya lo experimentaste tú. No, pastor, yo no lo he experimentado. Y entonces, ¿qué esperas? Se llama Sama. Es tiempo de pedir el Espíritu Santo. Es tiempo de conocer el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es un evangelio de poder. Sahalama. Mira qué terrible. Ya sabes que es que lenguas repartidas se pongan sobre tu cabeza. No, y entonces pídelo, pídemelo, dice Jehová. Pídemelo en nombre de mi Hijo. Yo no lo rehusaré. El que busca halla, el que pide recibe, al que llama se le abre. Ese es el evangelio de poder. Caminarás en ese poder, andarás en ese poder. Sama la basoja, Saman soja la masaba. Mira, el evangelio no es religión. El evangelio es poder de Dios. Amigo católico, ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo. Nunca te va a predicar tu papa de Roma y tu sacerdote del Espíritu Santo. Hablas en lenguas, amigo católico. Danzas en el Espíritu. Y no que sos la iglesia verdadera. La iglesia verdadera en Pentecostés habló en lengua, danzó en el Espíritu. La iglesia verdadera en la casa de Cornelio danzó en el Espíritu y hablaron en lenguas. Y vos sos la iglesia verdadera, amigo católico. Hablas lenguas, danzas en el Espíritu, te revistas en el poder. No, y entonces la iglesia verdadera nunca anduvo muñecos en el lomo, nunca cargó pichingos. La iglesia verdadera cargaba el poder, se jalaba Sama. Pedro decía, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Ese es el poder de Dios para sanar, poder de Dios para libertar, poder de Dios para liberar, poder de Dios para que el Espíritu Santo y fuego descienda. Sahalama. Carga ese poder, hombre. Pedro, Juan no cargaban las maletas de dinero en la bolsa. Dijeron, no tenemos dinero ni plata, cojo. No tenemos dinero ni plata, pero tenemos el poder y de eso te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Aquel cojo se levantó, un solo salto le puso. Entró danzando, mira. Entró danzando al templo. Aquel que antes mendigaba y pedía, ahora estaba en el templo danzando, alabando a Dios. Le manzó a las masamba. Amigo cristiano, hermano en Cristo, ¿cuántos años llevas entrando a la iglesia? Entras uno y sales el mismo. Entras el mismo, sales el mismo. Todos los días, a cada 8 días, a cada 15 días, como el camello. O no sé cuánto vas a la iglesia, pero tú no sientes nada. Ahí no se desbordan los ríos del Espíritu. Ahí no hay un mover, ahí no hay un evangelio de poder, ahí no hay una palabra verdadera. El pastor está muerto, la iglesia está muerta. Lo que se mira ahí es pecado, lo que se mira ahí es inmundicia, lo que se mira ahí es maldad.
en el evangelio de poder, así como Silas y Pablo estaban allá en el calabozo del más adentro. Hagamos culto, le dijo Pablo a Silas, hagamos culto. Dice la palabra que ellos empezaron a orar, empezaron a cantar, los presos los oían. Dice la palabra que se vino un terremoto, le manzó a la mazama, y aquellos presos fueron liberados, y aquellos hombres fueron libertados. Las cadenas volaron pedazos, hubo un terremoto que las celdas fueron abiertas, le manzó a la mazama. Dijeron aquellos presos, ¿qué pasa? Hoy oímos el culto bien cerquita y se vino un terremoto. Y es que donde los cristianos llegan hay poder. Ese es el evangelio verdadero. Mira qué terrible. ¿Por qué le tenían miedo a aquellos hombres? ¿Por qué los líderes religiosos del ayer le tenían miedo a Jesús? Le tenían miedo a Pedro, Juan, a los discípulos, a los apóstoles. Porque caminaban en el poder. No, decían, hay que azotarlos, hay que apedrearlos, hay que meterlos a la cárcel, hay que decirles que ya no prediquen en ese nombre de Jesús. Le manzó Jalama. Pero aquellos hombres no se detenían, caminaban en el poder. Ellos decían, vamos a seguir predicando, no nos vamos a detener. Le manzó Jalama Sama. Porque cuando tú caminas en el poder, no le tienes miedo a la amenaza. No importa si es el pandillero, no importa quién sea. Es más, no le tienes miedo al diablo. El diablo tiene que tenerte miedo a ti, porque sabe que tú caminas en ese poder. Aquellos líderes del tiempo de Jesús le tenían miedo a Jesús, le tenían miedo a los apóstoles, porque estos hombres donde se paraban a predicar le decían la verdad en la cara a la gente. No importa si era el rey o el príncipe, se la decían. Esa es la diferencia, la verdadera iglesia. Esa es la diferencia, el evangelio verdadero, el evangelio de poder. Y mientras yo estoy predicando esta palabra, ese hombre y esa mujer que me pueda oír tiene que recibir poder, tiene que recibir poder de lo alto. Mientras la palabra es predicada, el hombre cobra vida. La fe viene por el oír, y por el oír de la palabra de Dios. El día de Pentecostés, ¿ya lo recibiste, mi amado hermano? Pídelo, pastores, líderes. Ustedes son los responsables de que esa iglesia camine en el poder. Si ustedes están muertos, la iglesia también estará muerta. Tal el líder, tal el pastor, así va a ser la congregación. El Espíritu Santo te va a guiar ahora a orar. Una vez que el Espíritu Santo te bautiza, ahora te va a decir, ora. Empieza a buscarme en las madrugadas. El Espíritu Santo te va a decir, tienes que ayunar, tienes que hacer vigilia. El Espíritu Santo te va a decir, tienes que guardarte en obediencia y santidad, mujer. Ya no uses pantalones, ya no te pintes, ya no andes enjollada. Hombre, ya no uses calzoneta. Hombre, santifícate, deja la fornicación, deja el adulterio, deja la borrachera. El Espíritu Santo empieza a poner el sentir en ese hombre, a decirle, esto es malo, no me agrada, déjalo, deséchalo. Dice la palabra que la iglesia verdadera es guiada por el Espíritu Santo. Mira, la iglesia verdadera no es guiada por la carne, no. La iglesia verdadera es guiada por el Espíritu. La palabra dice que el que siembra para su carne o para la carne, de la carne segará muerte y corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amado hermano en Cristo, si tú no haces nada para el Espíritu, tú no siembras para el Espíritu, no haces nada, ¿qué vas a recibir? ¿Qué vas a recibir, hombre? No es que yo quiero que Dios me bautice, pero buscas, pedís. Es que yo quiero que Dios me cambie, me transforme, pero ¿qué haces para Dios? El evangelio es un evangelio de poder. Avancemos. Mateo capítulo 16, versículo 13 y 18. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 18. Dice la palabra: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que Juan o el Bautista, otros dicen que Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas.
Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre celestial nunca bajó del cielo, Él siempre ha estado en el cielo. El que vino del cielo fue Jesús. Dice la palabra que entonces yo también te digo, le dice Jesús a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mira, promesa. ¿Ah? ¿Quién fue el que murió? Cristo Jesús. ¿Quién fue el que resucitó de los muertos? Cristo Jesús. Entonces dice la palabra que la piedra principal del ángulo fue desechada, la desecharon los líderes religiosos del ayer, los que decían ser hijos de Dios, los que decían ser hijos de Moisés, hijos de Abraham, desecharon la piedra angular, la piedra principal, desecharon a Jesús. Mira, Pedro le dijo a Jesús: yo soy la piedra viva, yo soy la roca eterna, la cual estos hombres han desechado. Le manzó a la mazama. Pero mira, Pedro, le dije a Jesús: sobre esta roca que soy yo mismo, la roca viva, la roca eterna, yo voy a edificar mi iglesia. Le manzó a la mazama, y las puertas del infierno y las puertas del Hades nunca prevalecerán contra ella. Sahalama. ¿Ah? Dígame al diablo que sigo de pie. No fue Pedro el que murió. El que murió fue Jesús. Por eso la iglesia está edificada en Jesús. La roca, la piedra angular que fue desaprobada, la cual ha venido, dice la palabra, a ser cabeza del ángulo. ¡Ah! Por los hombres que Jesús no sea nada. Pero no, Dios va a honrar a su Hijo. ¿Cómo crees, hombre? Dice la palabra que los hombres lo desecharon, pero dice la palabra que Jesús, hombre aprobado por Dios, fue desechado por los hombres. Le manzó a la mazama, y sobre esa roca dice la palabra que Jesús edificaría a la iglesia verdadera. Mira, la iglesia verdadera no está edificada en Pedro, no está edificada en el Papa de Roma, está edificada en Jesús, la piedra principal del ángulo. Se manzó Jalama. Pedro, como tú has revelado, mi Padre te ha mostrado que yo soy el Hijo de Dios, el Cristo. Aleluya, gloria a Dios, como está escrito. Ahora a ti te digo, Pedro, sobre esta roca que soy yo mismo, voy a edificar mi iglesia. Le manzó a la mazama, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mira qué terrible. Esa es la verdad. La iglesia católica está edificada en Pedro. Esa no es la iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús está edificada en Él mismo. En Él mismo. Mira qué terrible. Por eso es que las puertas del Hades, por eso es que las puertas del infierno, por eso es que Satanás y sus demonios no pueden hacer frente contra la iglesia verdadera. Mira. No, ni aunque se levante Satanás con todo el infierno, nunca va a prevalecer contra la iglesia verdadera. Porque la iglesia verdadera no está edificada en un hombre, está edificada en Jesús, el Hijo de Dios, el Dios que estaba con Dios desde el principio, el Dios de, aleluya, que se manifestó, la luz, aleluya, que estaba con el Padre, la vida eterna que estaba con Él, está viendo al mundo, y en el mundo estaba, y en el mundo anduvo, pero el mundo no lo recibió. Se manzó Jalama. Esa es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera está edificada en Jesús, el Hijo de Dios. No en Jesús el Padre, no en Jesús el Espíritu Santo, no. En el Hijo de Dios, la piedra viva. Se manzó Jalama. Mira, esa es la verdad. Aquí no te vamos a engañar, aquí te vamos a predicar la verdad. Porque aquí tenemos amor y misericordia de Dios para que tu alma, amado amigo y hermano, no se vaya al infierno. Ya si a ti predicándote la verdad, leyéndolo aún de la misma palabra, tú dices, no, es mentira, la iglesia católica es la verdadera y lo que diga el Papa, eso es, vaya pues. Pero la palabra se predicó. ¿Cómo le vas a decir a Jesús? No, es que la iglesia verdadera está edificada en Pedro. Mentira, te va a decir Jesús, si yo soy la piedra viva.
Oh, no. Mientras hay vida, el hombre tiene oportunidad. Ese es el evangelio verdadero. El evangelio verdadero. El evangelio de poder. Y tiene poder porque la iglesia está fundada en la roca verdadera que es Cristo. Y Jesús venció a la muerte con la muerte. Y Jesús venció al que tenía el principado de la muerte. Esto es a Satanás, el diablo, muriendo en la cruz del Calvario. Dice la palabra que dejó, aleluya, clavada el acta de los decretos que nos era contraria. Y exhibió públicamente, muriendo en la cruz del Calvario, a los principados, a los poderíos, a las autoridades, a la masama. Pobre diablo, está derrotado. Diablo está derrotado, hombre. Por eso, amigo, hermano, ven a Jesús y Él te va a salvar. Ya Jesús venció al diablo. La muerte ya no puede enseñorearse de ti. Cuando el hombre Adán pecó, la muerte pasó a todos los hombres, porque la paga del pecado es muerte. Pero así como el segundo Adán vino Jesús, aleluya, hombre, espíritu vivificante, dice la palabra que murió y resucitó. Así también la vida pasa a todos los hombres, de manera que si un día reinaba la muerte para muerte, hoy reina la vida para vida y para vida eterna. Se manzó Jalama. Mira qué terrible. ¿Podrá Pedro salvar? No puede salvar Pedro. ¿Podrá María salvar? María no puede salvar, hombre. ¿Podrá José salvar? José no puede salvar. Solo Jesús puede salvar. Solo Jesús puede salvar. Él murió por ti. Él murió por mí. Al tercer día resucitó. Se levantó. Si el grano no muere, no puede llevar vida. Si el grano no muere, no puede llevar fruto. Pero Jesús murió. Pero no solo murió, resucitó. Al tercer día se levantó y subió al cielo. Y ahora está sentado a la diestra de Dios, la gran majestad en las alturas. ¿Y qué hace ahí? Ahí intercede por nosotros ante el Padre. Porque hay un fiscal que acusa a ese hombre y a esa mujer, y es Satanás, el diablo. Pero dice la palabra que Jesús intercede ante el Padre porque es el abogado. El abogado no es una mujer, no es María. El abogado no es cualquiera de esta tierra. El abogado de la iglesia ante Jesús, ante Dios, el Padre Celestial, es Jesús su Hijo. ¿Sí? Porque el Padre no le va a negar nada. ¿Por qué? Porque le dice: Padre, yo morí por ese hombre, yo morí por esa mujer. Y Dios se acuerda del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. El Padre no estaba con una sonrisa de oreja a oreja. El Padre le dolía su corazón sacrificar a su Hijo, pero amaba más al mundo. Te amaba más a ti, mujer. Te amaba más a ti, hombre, que no le importó matar a su Hijo por amor a ti. Y ahora tú confías en los palos. Y ahora tú confías en pichingos muertos que no tienen poder para salvar. Dice la palabra: ni para hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Avergüences el católico del ídolo, dice la palabra, y los tira a los topos y a los murciélagos. Dice la palabra que en aquel día, en el día de Jehová, los amigos católicos que creen en su muñeco, ese día van a agarrar esa pichinga de María, ¡fua!, la van a estrellar en las paredes. Y van a correr, van a correr de una manera terrible. Dice: librarnos de la ira de Jehová y de la ira del Cordero. ¿No lo va a librar su muñeco? Papa de Roma, cura, sacerdote, ¿me puedes oír? Deja de darle mentira a la gente, hombre. Vos que sos cura, sacerdote, papa, vos sabés la verdad, hombre. Decirle la verdad a la gente, hombre. Basta ya. ¿De qué sirve que andes con carro del año, tengas las mejores comidas, bebidas? Si vas para el infierno, un día Dios te va a demandar. Pastores, líderes, predicadores, también ustedes un día Dios les va a demandar de ese evangelio pagano, de ese evangelio mundano, de ese evangelio calavera, de ese evangelio muerto que le están predicando a la gente hoy, donde no hay poder en la iglesia. Hoy el enfermo tiene que irse para el hospital porque en la iglesia no hay poder. Pero yo veo en la palabra que los enfermos serán sanados, que los endemoniados serán libres. Yo veo en la palabra un evangelio de poder. Ese es el evangelio que yo predico. Ese es el evangelio, amado amigo y hermano, que yo quiero que tú conozcas. ¿Cuántos años llevas con esa enfermedad? Le pides a María, le rezas a San Caralampio y no te ha podido hacer el milagro. Nunca te va a responder. Nunca te va a hacer el milagro. Respóndeme a mí, dice Jesús, háblame a mí, órame a mí, órale a mi Padre, y yo te voy a responder.
clama a mí y yo te enseñaré y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si dos hombres, dice Jehová, se pusieran de acuerdo en la tierra, dijo Jesús, y oraren pidiendo una cosa a mi Padre, así como la pidan, así la recibirá. Se mansoja el ama. Mira, mira qué terrible, hombre. Eso es terrible. Lo que tú pidas, si lo pides con fe, no dudando, lo vas a recibir. Cristianos, conozcan ese evangelio de poder. ¿Estás enfermo? Visita una iglesia de poder donde se mueve el poder de Dios, donde predican el evangelio verdadero. Entraste enfermo, papadito, vas a salir sano, vas a salir alegre, gozoso. Venía enfermo, ahora me voy sano. Venía endemoniado, ahora me voy libre. Porque en la casa de Dios hay bendición, ahí hay vida eterna. En la casa de Dios ahí hay pan para el hambriento, hay salama sama, hay agua para el sediento. La iglesia verdadera, el evangelio verdadero, el evangelio de poder. Esta palabra tiene que darte fe. Esta palabra tiene que aumentar tu fe. La fe viene por el oír, y por el oír de esta palabra. No es por oír mandamientos de hombres, no es por oír mandamientos de hombres y doctrinas de demonios, no. Es por oír la verdad de Dios, es por oír la palabra. Que el evangelio de poder, que en el evangelio de poder hay sanidad. Ese es el evangelio de poder. Debes conocer esa verdad. Mira qué terrible. ¿Qué? Las puertas del infierno no prevalecerán nunca contra la iglesia verdadera. Aunque se levante el diablo, aunque se levante el brujo de la comunidad, aunque los brujos se unan en un solo, como un solo hombre, para destruir esa iglesia, para destruir ese pastor, ese líder verdadero, no van a poder. Un hombre de Dios y una mujer de Dios verdadero le estorba al diablo y a los hijos del diablo para no hacer lo que el diablo quiere. Yo me pongo en la brecha, yo hago vallado, le digo: Jehová, aquí estoy. Todo plan del diablo, toda obra de brujería, de hechicería, de santería, toda obra de crimen organizado, de tráfico de blancas, de tráfico de menores, toda obra de mara, toda obra de pandilla, toda obra de quien diablo sea, fracasa, lo frustras tú. Yo me pongo en la brecha, el diablo está vencido, no podrá contra mí. Las puertas de maldad del infierno no prevalecerán. Estamos orando, estamos clamando, estamos ayunando, estamos vigilando, estamos en guerra, estamos peleando, porque el hombre de Dios, bautizado con el Espíritu Santo, es un guerrero. Es un guerrero, hombre. Eso no son cualquiera, hombre. Es la palabra que el mundo antiguo, en los tiempos de Jesús, de los apóstoles, los profetas del ayer, el mundo no era digno de ellos. Jesús mismo vino y caminó en este mundo. El mundo no era digno de eso. Tal vez tú que estás oyendo no eres digno de estos hombres de ahora, pero Dios quiere salvarte. ¿Cómo es eso que el pecado tuvo más poder que mí? ¿Cómo es eso de que el diablo tuvo más poder que mí, el brujo? Si dice la palabra que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia verdadera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Avancemos. Hechos capítulo 4. Versículo 29, aleluya, al 31. Dice la palabra: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades, señales y prodigios. Gracias. Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Mira, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Mira qué terrible. Mira qué terrible. Los discípulos del ayer de la iglesia primitiva, al ver la amenaza, al oír de las amenazas de los líderes religiosos, idólatras del ayer, religiosos del ayer, dice, y al ver, aleluya, gloria a Dios, aleluya,
Los discípulos estaban siendo perseguidos y no querían dar libertad para predicar. Dice la palabra que se reunieron y empezaron a orar. Y le decían: Señor, mira sus amenazas, y ahora concede a tus siervos que con poder y autoridad predican tu palabra. Le mansoja la masama, que no se detengan por la amenaza, que no se detengan por la calumnia, que no se detengan por nada. Dice la palabra que orando a aquellos hombres y aquellas mujeres, dice que aquel lugar donde estaban reunidos tembló y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y es que los cultos de los cristianos son poderosos. En la iglesia verdadera, en esos cultos hay poder. Cuando se ora hay poder. Cuando se canta hay poder. Y Dios habita en la alabanza santa de su pueblo. Y cuando se predica hay poder. Es que vos hablas lenguas en la prédica, en medio de la prédica. Ay, hasta zapateadas hay en el Espíritu, porque te gozás. Y dice la palabra: ahora extiende tus manos para obrar prodigios y sanidad y milagros en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Mira, porque Dios es el que respalda el mensaje, la palabra, el evangelio verdadero. Entonces, y dice que el lugar donde estaban congregados tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo y siguieron predicando la palabra. Mira, siguieron predicando el evangelio. Entonces, el poder del Espíritu Santo no solo es para hablar lengua. El poder del Espíritu Santo no solo es para danzar. El poder del Espíritu Santo no solo es para echar fuera al diablo y a los demonios. No solo es para sanar al enfermo. El poder del Espíritu Santo es para predicar la palabra con poder y autoridad. Decían aquellos hombres: este hombre habla con poder y autoridad. La palabra que habla es con poder y autoridad. Aún los demonios son echados fuera. Cuando Jesús predicaba, mira, ese que me estoy yendo tiene que saber que aquí está predicando un hombre lleno del poder del Espíritu Santo y fuego. Y ese es el que tiene que haber dentro de una iglesia, un pastor, líder, predicador. Y no solo el pastor, líder, predicador, sino toda la iglesia como la iglesia primitiva, llenas del poder, hombres guiados por el Espíritu, no por su carne. La palabra dice que esos hombres llenos del Espíritu Santo se paraban en las plazas públicas a predicar con poder y autoridad. No tenían miedo, no eran cobardes, no eran perros mudos, decían la verdad. Le mansoja la masama, no eran inútiles, no eran asalariados. De gracia recibieron, de gracia daban, pero predicaban la verdad. Mira qué terrible, pastor, líder. Predicas la verdad. No, es que yo le tengo miedo a la gente. La gente se va a enojar. Es que me van a dejar solo. Entonces no tenés poder de Dios para predicar la verdad. Donde sea que nos paramos, vamos a predicar con poder la verdad de Dios, hombre. Aunque a ese amigo o a ese hermano no le guste, pero el que es de Dios, palabra de Dios, va a oír y se va a gozar y va a alabar. Espíritu Santo para predicar el evangelio de poder. Jesús le dijo: no salgan de Jerusalén hasta que no seas investidos del poder de lo alto. Para que prediquen con poder, para que prediquen con autoridad. Ahí está la palabra. Marcos capítulo 16, versículo 17 al 20. Ya estamos terminando. Marcos capítulo, aleluya, 16, versículo 17 al 20. Dice la palabra: el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre tomarán en las manos serpientes, y en mi nombre, si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño, y en mi nombre sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mira, las señales del evangelio verdadero a la iglesia verdadera. Las señales del evangelio de poder a la iglesia verdadera y a aquellos que creen. Mira, cree en el Señor Jesús el Mesías y serás salvo tú y tu casa. Mira, y el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, hay algo que esto nadie lo puede imitar.
Ninguna iglesia sobre la faz de la tierra puede imitar la santidad de la iglesia verdadera. Ninguna iglesia sobre la faz de la tierra, aunque se llame la verdadera, puede imitar el poder del Espíritu Santo y fuego. Ninguna iglesia sobre la faz de la tierra, aunque se llame verdadera, no la pueden seguir las señales. Mira. Oh, la iglesia verdadera se conoce, es llena del Espíritu Santo. Y los que creen en el nombre de Jesús, dice la palabra, van a hablar lenguas. Vos sos cristiano o cristiana, sos iglesia verdadera. ¿Hablas lengua en nombre de Jesús? No, no sos iglesia verdadera. Vamos otra vez. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Vos sos iglesia verdadera? ¿Echa fuera demonios? No, no sos nada, no sos iglesia verdadera. Otra señal. En mi nombre, aleluya, tomarán en la mano serpientes y beberán cosas mortíferas y no les hará daño. ¿Será que tienes ese poder? No, yo no tengo poder de eso. Pues no son la iglesia verdadera. Y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Ese es el poder del evangelio verdadero. Si no tienes ese poder, aunque te llames cristiano, no sos iglesia verdadera. Mira qué terrible. Esa es la verdad. Las señales siguen a la iglesia verdadera, pero las señales verdaderas, dice la palabra, que el que creyere, estas señales le seguirán. En el nombre de Jesús hablamos le mansoja la masaba en otras lenguas, en nuevas lenguas. En el nombre de Jesús echamos fuera demonios, echamos fuera diablos. En el nombre de Jesús, si tomamos cosas mortíferas, no nos van a matar. Si tomamos serpientes en las manos, no nos harán daño. Y en el nombre de Jesús ponemos la mano sobre los enfermos y los enfermos son sanados, hombre. ¿Qué es eso de mandar a los enfermos a los hospitales? Y es que no tiene poder ese pastor, ese líder, esa congregación para que ore por ese enfermo y sea sanado. Y si el hermano no tiene dinero para ir al doctor, pero la iglesia tiene el poder, hombre. ¿Cómo van a llevar donde el exorcista a ese endemoniado? Tráiganlo a la iglesia verdadera. En la iglesia verdadera entró endemoniado, va a salir libre. Mira qué terrible. No, es que a mi hijo le hicieron brujería. Aunque comieran cosas mortíferas no les hará daño. A mi hijo le hicieron brujería, se le apareció un ave y quedó loco. Le dieron en la comida algo. En la iglesia verdadera, el brujo al que quiera matar a ese pastor, a ese líder predicador, al que le meta veneno, no lo va a matar. Y si a ti, hombre y mujer, te hicieron brujería, venga a la iglesia verdadera. La brujería va a ser rota. Le mansoja la masama. El hechizo que le hicieron va a ser destruido. Y aunque tomen serpiente en la mano, no sufrirán ningún mal. Mira qué terrible. Aunque le lleven un regalo y lo lleven bien ritualizado, lo tuvieron en ayuno los brujos, eso es muerto. Aquello cuando lo tomó el pastor no tuvo ningún poder en él. Aunque tomemos niños pequeños que están endemoniados porque los padres le ponen en el celular a ver pichingos diabólicos y por los ojos le están metiendo los demonios a los niños. Traigan esos niños. En la iglesia verdadera van a ser libres. Y esos niños tienen que leer Biblia. Y esos niños tienen que ver, aleluya, en la palabra de Dios. Y no basura en el celular ni en el tele. Mira, terrible, hombre. Hoy los niños endemoniados están, hombre. Grandes espíritus de rebeldía. Y los culpables son los padres que le ponen el pichingo en el celular y en el televisor, en el plasma. ¡Qué vergüenza, hombre! Padres, despierten, hombre. Todas las puertas del lado que se levantan en este mundo es para destruir a tus hijos, es para destruir a tu mujer, es para destruirte a ti, es para destruir a la iglesia. Pero si estás en la iglesia verdadera, esas puertas no van a poder hacer frente. Mira qué terrible. Las señales siguen a la iglesia verdadera. Cura, sacerdote, líder, predicador, papa de Roma, echa fuera a los demonios, sana a los enfermos, libertad a los cautivos, hablas en nuevas lenguas. No, pues vos no son nada, hombre. Pedro habla en lengua, Pablo habla en lengua, Juan habla en lengua, Jesús habla en lengua, la iglesia primitiva habla en lengua, todos del ayer hablaron en lengua y los de hoy hablamos en lengua. Las señales nos siguen, caminamos en ese poder. Se jala más ama.
¿Ah? Cristianos que no caminan en el poder, hombre. Cristianitas que no tienen poder, pero ni para dejar el pantalón, hombre, ni para dejar las ropas mundanas, ni para dejar las modas paganas. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando viene el Espíritu Santo, le da poder a ese hombre para que le ponga sujeta a la carne, para que la carne muera. Le dice, carne, ya no vas a hacer lo que vos querás. Carne, antes me vestías como hombre. Carne, antes me vestías como querías. Ahora voy a vestir para Dios. Ahora voy a hacer lo que Dios me manda. Se mansoja. Pastores, líderes, mujeres de pastores, hijos de líderes vistiendo como hombre. Hoy pastores, líderes vistiendo como mujer. No, hombre. Pastores predicando en falda, mujeres predicando en pantalón. Eso no es de Dios. Ese no es el evangelio. Las mujeres del ayer, los hombres del ayer eran santos, tenían poder para guardarse en obediencia y santidad. Mira qué terrible, hombre. ¿Ah? Esos hombres y mujeres del ayer vivían en obediencia y santidad total. Dice la palabra que debemos aborrecer las ropas mundanas, las ropas que el mundo usa, y hoy las usan los cristianos. Debemos aborrecer las ropas contaminadas del mundo por ello, dice la palabra, y vestir para Dios con ropas de santidad, donde se cubre toda la vergüenza de la desnudez del hombre y de la mujer. Y son cristianos santos en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en la calle, donde sea. Si no, no son cristianos verdaderos. Si no, no están en el evangelio de poder. Si no, no conocen el evangelio verdadero. Última cita y terminamos. Lucas 10, capítulo 17 y 19. Lucas 10, capítulo 10, aleluya, 10, versículos 17 y 19. Vamos a ver, con esta cita terminamos. Dice la palabra: volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Mira, la iglesia verdadera, Jesús le ha dado poder para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del diablo, y nada os dañará. Yo predico un evangelio de poder. Yo les predico, aleluya, que la iglesia verdadera es una iglesia poderosa. Le mansoja la basama, que oyen serpientes, que oyen escorpiones, y toda obra del diablo no puede destruirlo, sino que la iglesia tiene contra el piso a Satanás, sino que la iglesia golpea duramente las puertas del infierno. Saja la basama. ¿Ah? De esos tienes que ser, amado hermano. De eso tienes que llegar a ser, amado amigo. ¿Ah? Y dijo Jesús, cuando envió a los 70 y les dio poder, dijo Jesús, yo veía a Satanás caer como un rayo. Cada vez que hay una palabra verdadera que se predica, o donde se mueve el poder, el diablo está derrotado. El diablo cae por tierra. Ese es el lugar del diablo, bajo las plantas de los pies de la iglesia, bajo las plantas de los pies de ese cristiano y de esa cristiana verdadero, que camina en el poder. Sahalama. Amigo católico, cristiano, ¿caminas en ese poder vos? No, yo no, ni conozco ese poder. Vos no sos cristiano, hombre. ¿Cómo es que la iglesia primitiva caminó en ese poder? Y vos hoy te llamás iglesia y no caminas en ese poder. Ah, pues vos no sos de esa iglesia. De cualquier iglesia sos vos, menos de la verdadera. De cualquier evangelio sos vos, menos del evangelio verdadero de poder. Porque el evangelio de Jesús no es religión. El evangelio verdadero es poder de Dios para todo el hombre, para salvación. ¡Ja! Y para caminar en ese poder, mira. Así que, amados hermanos y amigos, camina en ese poder. Levántate en el nombre de Jesús. Echa fuera al diablo de tu casa. Echa afuera al diablo de tu vida.
Echa fuera al diablo, pastor de la iglesia. Métele un puntapié al diablo y dile: no más, Satanás, me vas a tener de esclavo. Ahora corro a Jesús. Ahora busco el poder del Espíritu Santo para caminar en ese poder. Ahora corro al evangelio de poder. Dice el diablo: otro más. Dice el diablo: otra más que va a caminar en el poder, ya no voy a poder hacer nada. Ese cristiano verdadero y esa cristiana verdadera es un enemigo acérrimo del diablo. El diablo dice: manden a los principados, manden a los poderíos, manden a alguien que fuera fuerte, que lo destruya. No, papá Satanás le dice a los demonios: ese le hemos hecho de todo, le hemos levantado chisme, calumnia, le hemos ofrecido pecado. Ese no lo hemos podido derrotar, no le hemos podido vencer. Nunca va a poder Satanás contra un verdadero hijo de Dios. Nunca va a poder Satanás vencer o apagar el fuego del Espíritu Santo cuando el fuego de Dios esté encendido en el corazón de un hombre o en el altar de una iglesia. El diablo nunca podrá. Donde el fuego del Espíritu de Dios está encendido, la culebra se quema viva. Sajalama. No, dice el diablo, es de balde, bo. Brujos, sigan intentando con ese atalaya. No, hombre, no podemos con ese, bo. A veces hemos pensado que ya logramos, pero mira, ahí está predicando otra vez. Nunca van a poder, hombre. El hombre de Dios no camina en sus fuerzas. Si el hombre de Dios camina en sus fuerzas, las fuerzas humanas podrán contra él. Pero si el hombre de Dios camina en las fuerzas de Dios, ninguna fuerza, ni humana, ni espiritual, ni diabólica, aleluya, va a poder contra ese hombre de Dios y esa mujer de Dios. Aunque el diablo se venga con pipa del infierno, Satanás el bombero diga: voy a apagarle el fuego a ese cristiano verdadero y a esa cristiana verdadera. Vos, cristiano y cristiana, que recibiste el bautismo del Espíritu Santo un día y el diablo se vino con la pipa del infierno, el bombero Satanás te tiró la pipa de agua, te apagó el Espíritu Santo. Antes danzaba en el Espíritu, antes hablaba en lengua, antes predicaba con poder, antes se guardaba en obediencia y santidad, antes vestía en santidad, antes iba a hacer la obra. Ahora ya nada, ahora se murió todo. El diablo te apagó el fuego, el diablo te destruyó, pero Jesús no ha venido. Mientras hay vida y esperanza, ponga al diablo contra la tierra, ponga al diablo contra el piso, levántate una vez más y sigue peleando. Reempuña la espada y redoble el refuerzo. Vamos al ataque, vamos a la guerra. Vuela cabeza de diablo, vuela cabeza de demonio con la espada de Jehová. No, dice el diablo, terrible con estos guerreros. Estos son como los valientes de David, dice Satanás. Estos son los valientes de Jesús. Estos son los valientes, aleluya, que van a entrar a la patria celestial. Amado amigo, hermano, el evangelio verdadero es un evangelio de poder. Este es el mensaje de esta mañana. El evangelio verdadero no es religión. El evangelio verdadero es poder de Dios. Si no caminas en ese poder y no estás en ese verdadero evangelio de poder, no sos nada. Arrepiéntete y conviértete y cree en el verdadero evangelio. El que tenga oídos para oír, que oiga. Voy a hacer una acción rápidamente. Padre Celestial, gracias Padre Celestial por este tiempo, por este privilegio, por mi hermano aquí que se ha gozado con la palabra, aquellos que se han gozado, aquellos que se gozan con los que se gozan, aquellos que lloran con los que lloran. Padre, gracias por ese amigo hermano que ha puesto oído atento a tu palabra. Oh Dios mío, Padre, porque la palabra es, Dios mío, la que activa la fe en el hombre. Así que tú puedes despertar y esa palabra llevará fruto en el hombre. Padre, en el nombre de Jesús, despierta esos espíritus dormidos. Padre, en el nombre de Jesús, resucita esos muertos. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo y fuego, ven y sopla de los cuatro vientos y sopla vida sobre esos secos muertos y dale vida a esa iglesia muerta. Padre, en el nombre de Jesús, le mansoja la masama. Dios mío, Padre, Sahayaba Sama, en el nombre de Jesús hay poder mientras se predica tu palabra. Tu palabra hará la obra para la cual tú le envías. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Sigue, mis amados hermanos y amigos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Si Dios permite, será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Gloria a Dios.
con amor.